Voy a compartir pantalla, espero que se vea bien. Muy bien, espero que se vea. Bueno, como les comentaba, yo soy parte del equipo global de Novozymes. Tengo un rol doble. Uno de ellos es liderar un equipo de innovación. Es un equipo que se dedica a buscar nuevas tecnologías en todo el mundo, distintos tipos de tecnologías, todas biológicas, pero distintos tipos porque tienen distintas fuentes. Pueden ser proteínas, pueden ser enzimas, pueden ser microorganismos. En mi caso particular y en estos últimos años, nuestro foco son las enzimas. La razón de eso es que Novozymes es una compañía que tiene mucha tradición de enzimas. Participa en muchas otras industrias, por ejemplo, alimentación, salud humana, bioenergía, por ejemplo. Pero lo que estamos tratando de hacer es traducir toda esa tecnología al control biológico en el agro. Así que voy a contarles un poco de esa plataforma. La otra parte de mi rol, también es un rol global, es de desarrollo de negocio. Entonces es básicamente construir los negocios o los modelos de negocios en cómo queremos llevar esas tecnologías a distintas regiones del mundo. El equipo de innovación es muy interesante, es un perfil, somos creo que 8 nacionalidades distintas, de todo el mundo, literalmente. Formaciones muy diversas, algunos agrónomos como yo, otros biotecnólogos, ingenieros en enzimas, fitopatólogos, biólogos moleculares. Así que las conversaciones suelen ser bastante variadas e interesantes, pues desde metagenómica y genómica pura hasta fisiología vegetal y manejo. Así que es súper interesante estar involucrado en esas discusiones. Un poco por qué es lo que estamos viendo en las enzimas como una solución única. Y dentro de todas las tecnologías que estuvimos analizando en los últimos años, lo que encontramos como solución única en las enzimas es esta combinación, es la eficacia y la sustentabilidad. La eficacia, que es equivalente a la de los productos químicos en muchos de los ensayos que estamos viendo, incluso en el campo, pero también en muchas fases muy tempranas de desarrollo. Y también la sustentabilidad. Es un producto biológico, con lo cual ese tipo de sustentabilidad es la propia de un producto biológico. Voy a contarles un poquito más de la eficacia después en otros slides y un poquito más de la sustentabilidad también. Entonces, concretamente, ¿cuáles son las ventajas de las enzimas para el control biológico? De vuelta, separando esto en dos partes. La eficacia, como les comentaba antes, observados niveles muy elevados. Esto fue lo que nos hizo entusiasmarnos tanto con esta tecnología. Es elevado a nivel de muchas soluciones químicas. Es ciertamente más elevado que el control biológico que se obtiene con otras tecnologías, con los microorganismos. Y particularmente en algunos casos se entrega beneficios como, por ejemplo, la velocidad de acción, el knockdown. Entonces, esos casos se puede ver muy clara la diferencia contra muchos de los microorganismos. Además, las enzimas aportan nuevos modos de acción. No solamente uno, sino son muchos modos de acción. En Novozymes trabajamos, de hecho, con una plataforma de enzimas, es una biblioteca. En este momento tenemos más de 160 enzimas, son 55 clases de enzimas distintas, y cada una de esas clases o cada una de esas enzimas, esas particulares, puede tener incluso más de un modo de acción. Así que si hacen la combinatoria de eso, pueden darse una idea de la cantidad de potenciales nuevos modos de acción que estamos observando. Pero además tiene una actividad multisitio en muchos de esos casos, con lo cual cuando combinan esos elementos, terminan siendo herramientas muy efectivas para manejo de resistencias en muchos contextos distintos. Nosotros lo hacemos con algunos cultivos, algunos patógenos, algunas plagas en particular, o incluso malezas, pero vemos que puede extenderse en muchas situaciones diferentes. La otra parte importante, y creo que están mencionando en la charla anterior, es la estabilidad de las formulaciones. Novozymes optimiza formulaciones para distintos tipos de aplicaciones que sean en la industria, por ejemplo, en el cuidado del hogar, en la alimentación. En este caso en particular, optimizamos formulaciones para aplicaciones foliares, con lo cual no tenemos problemas, por ejemplo, con estabilidad web o no tenemos problemas con lavado, con lo cual ya vemos este nivel de eficacia también asociado a esa calidad de formulaciones. Del otro lado, la sustentabilidad. Entonces, como les comentaba antes, son productos biológicos. Obtenemos las enzimas a partir de la fermentación, distintos tipos de fermentaciones de distintos microorganismos. Con lo cual, es un metabolito propio de un microorganismo, por lo tanto es un producto biológico. Tiene un muy bajo impacto ambiental, se degradan rápidamente en aminoácidos. Lo que conseguimos de esa manera es que haya un riesgo muy, muy reducido de cualquier tipo de acumulación y por eso un perfil ecotoxicológico y toxicológico muy favorable. Además, las enzimas son proteínas y en este caso tiene una actividad establecida con mucha claridad, con lo cual de vuelta eso ayuda por un lado a determinar muy bien los modos de acción, pero también lograr que esos productos sean muy seguros. Entonces son seguros tanto para usuarios, para aplicadores y para consumidores. Con lo cual, cuando ven estos dos sets de atributos, combinan dos de los mejores mundos.
por eso nos entusiasma tanto esta tecnología. Entonces, ¿cómo lo hacemos y en qué campos lo hacemos? Estamos trabajando en los distintos segmentos. Estos son los 3 principales, pero también en otros. Entonces, trabajamos tanto como biofungicidas, como insecticidas o como bioherbicidas. Y acá vale la aclaración, lo hacemos tanto con enzimas solas, sin ningún tipo de mezcla, solamente con su formulación y el principio activo siendo la enzima, o enzimas mezcladas con otros productos. Y eso puede ser tanto productos químicos como productos biológicos, microorganismos, proteínas, otros metabolitos. Entonces, eso puede variar mucho según cuál es el segmento al que estamos apuntando y especialmente según la biología de la plaga, del patógeno o de la maleza. En todos estos casos lo que estamos buscando son incrementos de eficacia, incrementos comparados a los microorganismos o incluso a veces incrementos comparados a algunos químicos o complementando la acción de los químicos. Entonces, eso puede ser tanto la eficacia propiamente dicha, y eso lo pueden dividir en distintas partes, puede ser knockdown, puede ser racionalidad, pero también aumentando en muchos casos el espectro de control. Además, cuando esto lo aplicamos en combinación con productos químicos, ayuda a una reducción de dosis de otros ingredientes activos, con lo cual es una muy buena herramienta también para bajar el riesgo de ciertos productos. Como les comentaba antes, es una muy buena herramienta para el manejo de resistencias. Ya vemos bastantes casos concretos para esto. Lo vemos tanto en cultivos intensivos y extensivos. Caso de resistencia, por ejemplo, en trigo es bastante clara en el caso de cereales en Europa. La enfermedad septoria es, de hecho, la principal enfermedad en cereales en Europa y uno de los principales mercados. Y vemos muy buena respuesta de nuestras enzimas en esos casos. Pero también de soja, por ejemplo, en roya asiática, en Sudamérica. Con lo cual ya vimos una confirmación de nuestra prueba de concepto en el campo con respecto a eso. Y luego sí, cultivos lo que serían intensivos, también trabajando en muchos distintos, pero particularmente con foco en vid por ahora, tomate, papa y cucurbitáceas. Luego les voy a mostrar unos resultados en vid y en tomate para darles una idea de qué es lo que estamos viendo. Pero básicamente van a encontrar los que les comentaba antes, que son productos que se parecen mucho en eficacia a los productos químicos, pero que mantienen todos esos beneficios de los productos biológicos. Entonces, un poco, estos son 2 ejemplos y 2 de los pipelines que tenemos de desarrollo. Hay más, pero quería usar estos como 2 ejemplos de 2 modelos distintos de desarrollo. El de la izquierda, el de biofungicidas, es el uso de la enzima por sí sola, sin combinación con otros fungicidas, otros productos químicos. Si bien se podría combinar también. Pero lo que sí vemos es que las enzimas tienen un espectro muy amplio de control. No solamente una enzima puede controlar varias, sino que además, en muchos casos que son enfermedades más difíciles, encontramos enzimas específicas que tengan muy buena acción en esas enfermedades, con lo cual tenemos literalmente una biblioteca para ir buscando distintas soluciones. Acá los ejemplos son, por ejemplo, como contaba antes, de septoria en trigo. Ese es el principal problema de cereales en Europa, pero también de mildew en tomate es un problema global, y acá son ensayos hechos en discos con trozos de hojas donde infestamos y realizamos los controles, vemos cuáles son los niveles de control. O, por ejemplo, los ensayos que tenemos en soja, en este caso Fusarium, como les comentaba antes, también trabajamos con roya, y en este caso son macetas, obviamente. Entonces, lo que les comentaba antes también, vemos resultados buenos, tanto en etapas muy tempranas de screening, sea laboratorio con hojas con discos o con macetas, pero también en el campo, y eso lo voy a mostrar después. La otra parte es el pipeline de bioinsecticidas, y en este caso, en muchos de los casos de insectos, por un tema de biología de la plaga, necesitamos combinar con insecticidas, además sabiendo que los insecticidas suelen tener una necesidad de reducir dosis de activo por riesgo o por resistencias, con lo cual trabajamos mucho en este concepto de mezcla. Básicamente lo que esperamos acá y lo que estamos viendo es ese incremento en la eficacia, como ven en el periodo gráfico, que son ensayos en lepidópteros, o mantener la eficacia pese a una baja de dosis. Y cuando hablamos de eficacia puede ser de vuelta tanto un efecto residual más prolongado o actividad más rápida con mayor knockdown. Muchas enzimas actúan por contacto, entonces de vuelta son un muy buen complemento, por ejemplo, para moléculas como IGRs. Este es solamente un ejemplo, y de vuelta son ensayos tempranos en tomate. Llevamos 3 años de ensayos en el campo en tomate, en Europa, con lo cual ya tenemos bastante experiencia en el campo también, pero estos fueron los primeros ensayos que vimos y que nos entusiasmaron también cuando empezamos en el laboratorio. Entonces, el primer tratamiento, el de la izquierda, es una enzima sola, sin ninguna infestación. El segundo es la infestación de la planta con mildew, con el patógeno, más el tratamiento de la enzima. Entonces ahí ya pueden ver un nivel de control.
El tercer tratamiento, la tercera maceta, es la infestación del patógeno de mildew sin ningún tipo de tratamiento de ningún producto, con lo cual es cómo quedaría la planta luego del ataque si no hay ningún tipo de protección. El cuarto, el último, es la infestación con el patógeno más un microorganismo de control biológico. Entonces lo interesante para nosotros era ver cuál era la diferencia en la eficacia y en el estado de la planta entre la segunda maceta y la cuarta maceta. De vuelta, esto es algo muy ilustrativo y muy temprano, es más gráfico que otra cosa, pero esto era lo que un poco de los indicios tempranos que ya teníamos del nivel de eficacia que podíamos esperar. Este ensayo sí es de campo, en realidad no es un ensayo, son 35 ensayos hechos el año pasado. Hicimos ensayos a lo largo de toda Europa, entonces regiones vinivitícolas, por ejemplo, mediterráneas, centro de Europa y Atlántico, o sea, Galicia, Portugal, con lo cual son 35 ubicaciones distintas. Este es el resumen. Fue un año bastante complicado para la producción en Europa, tanto climáticamente como las últimas etapas del cultivo, con una presión que escaló muy rápidamente. De hecho, en algunas regiones, como en Francia, se habla de la peor campaña en 30 años, pero fue particularmente difícil poner a prueba los productos. Aún así tuvimos muy buenos resultados. Entonces, la primera barra es el control sin tratar, ¿sí? Pueden ver que acá el nivel de infestación es moderado. Una práctica común en Europa es hacer un muy buen monitoreo de los lotes o de los cultivos y hacer aplicaciones tempranas, ¿sí? Hay una cultura bastante instaurada de este tipo de manejo, ¿sí? Y de prácticas de estrategias de manejo de resistencia, con lo cual eso nos facilita para llegar a estas condiciones. Y luego sí las comparaciones. Entonces, un fungicida químico multisitio, uno de los clásicos, digamos, por no decir el nombre, en medio del cobre. El cobre en Europa es considerado biológico por regulación, pese a que obviamente no es un producto biológico, pero nos queríamos comparar con ese producto, pues obviamente muy utilizado, pero con mucha presión regulatoria para salir del mercado. Entonces queríamos hacer esa comparación directa. Y luego sí, la última barra es la enzima. Entonces, como pueden ver, el control que obtuvimos es equivalente al del fungicida multisitio. Esto es un poco el resumen de lo que quería contar. Este es mi mail. De vuelta los invito a que si hay dudas o inquietudes me pueden escribir. Yo feliz de la vida les puedo contestar en la medida que el tiempo me lo permita. Y espero conocerlos pronto en el momento que pueda viajar a Argentina y visitar la zona. Hace muchos años que no puedo ir a Tandil o al sudeste, pero realmente espero poder hacerlo próximamente. Muchas gracias a todos.